Hola amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media. Como siempre, desde el Departamento de Comunicación de la Ciencia, estamos aquí, Rafael Salgado. Hola, Rafael. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Su servidor, Horacio Cano, y con un invitado muy especial que además pues es parte del inventario de Saber Más. Saber Más. Sí, él está desde sus inicios, nos ha acompañado y seguramente lo van a reconocer en la voz porque era la voz oficial de Saber Más Radio. Sobre todo Saber Más Radio. Se trata de Cedric León de León Acuña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. A los que nos están... Así es. Buenos días, Tumbuctúcuaro. Sí, es más, creo que todavía anuncias el programa, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, Órale. Todavía se oye. O sea, Hola, tu voz es reconocida ahí en radio, Saber Más Radio. Qué emoción. Nosotros y también del conmutador de la universidad. Fíjate. ¿De verdad así es? Así es. Bueno, estamos aquí porque queremos hacerlos partícipes y queremos celebrar de un tema muy interesante y muy importante para nosotros, que nos llena de orgullo. Resulta que el gobierno del estado de Michoacán acaba de entregar en el Congreso Estatal de Investigación y el Encuentro de Jóvenes Investigadores los premios estatales de ciencia. Así es. En diversas categorías, ya platicaremos de estos, pero en particular el Premio Estatal de Ciencia en la categoría de divulgación se le otorga este año 2019 a Cedric. Así es. ¿Verdad, Cedric? Sí, así es. O sea, ahorita andas bien feliz. Ando súper feliz, la verdad es que sí. Sí, después de haber recibido la noticia. Bueno, ustedes saben de eso, porque también ustedes son premios. Así es, fíjate que hablamos de premios en otro programa, premios que se dan en octubre, fíjate que coinciden varios, los premios estatales de ciencia del estado de Michoacán, pero también dan premios Nobel, que hablamos un poco de eso, y comentábamos que en Saber Más, como colaboración y en el equipo, pues está Horacio como premio de divulgación, yo no sé qué año, pero está Ana Claudia Nepote, ¿de qué año son? 2012, un servidor premio de divulgación 2016, y ahora pues te tenemos a ti como premio de divulgación 2019. Sí, más otros premios, colaboraba con nosotros Víctor Hugo Garduño, que también premio estatal en Ciencias Básicas, Luis Manuel Villaseñor. Así es, que es premio estatal de ciencias. Sí, entonces ha habido una buena tradición en la revista, y ahora este premio de divulgación. Es interesante siempre recibir un premio. No es un asunto económico, no es un asunto de prestigio, sino el reconocimiento a una trayectoria. Y en este caso, Cedric, pues estamos hablando de una trayectoria que empezó cuando tú eras un chiquillo, ¿no? Sí, de hecho, la historia nació cuando estaba empezando a estudiar en la universidad y estaba estudiando yo economía. Y en algún momento llegó unos amigos, de hecho Paco Alcaraz y más, otro premio también de divulgación, y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer divulgación. Y yo, ¿qué es eso? Pues tú vente, hombre, esa es en Yucatán. Y digo, ¿y eso cuesta? No, con que tengas para la comida y nos ayudes a los experimentos. Bueno, desde entonces, hace 27 años aproximadamente, que ya no me volví a parar en economía. Te cambiaste a física. O sea que tú empezaste estudiando economía, sí, y posteriormente entraste a físico-matemáticas. Sí, porque me llamó muchísimo la atención, o sea, siempre me ha llamado la atención las ciencias, definitivamente. Y en algún momento me llamó la atención el área de las ciencias sociales, económicas, pero definitivamente retomé mi camino de las ciencias básicas, de quemar cosas, tronar. Estudiaste aquí en la Universidad Michoacana, sí, la licenciatura y la maestría. Y la maestría en y el doctorado en la Universidad de Puebla. En la Universidad Autónoma de Puebla. Pero bueno, yo te conozco de hace mucho tiempo, y al principio por la voz precisamente tenías un programa de radio. Exacto. En Radio Nicolaita, ¿no? Sí, también. Sobre cuestiones de ciencia. Pero yo recuerdo cuando la formación del Comité Ciencia para Todos, pues tú eras ahí de los muchachillos que andábamos. Sí, andábamos en la bolita, sí. Acompañando el trabajo. De hecho, en el libro de 30 años de divulgación. Así es. Sí, ahí apareces en algunas fotos. Sí, de hecho, desde siempre me gustó a mí participar de como fuera, independientemente de conferencias, de ayudar, de escuchar. Talleres, pláticas, exposiciones. Estar metido desde chavito, desde muy joven. Afortunadamente, tenía lo que platicábamos en la casa, que tuve el apoyo de la familia, que es bien
importante porque esto de la divulgación y de la ciencia en este ámbito, pues pareciera como que uno va a perder el tiempo a ir a un fin de semana. No paga. Exacto, o sea, pues debería estar estudiando porque está haciendo la tarea y se va corriendo a estar toda la tarde en el planetario. Debería estar aquí haciendo suma, pero no, nunca tuve de esa limitante, ¿no? Al contrario, y es una apuesta, creo yo, para la juventud, decir, híjole, pues han de haber pensado mis papás, yo creo, mi familia, híjole, pues lo dejamos, pues no se vaya a ser un vago, ¿no? Sin oficio ni beneficio. Si no lo dejamos, ya va a ser lo mismo. Pero ya lo traía, definitivamente. Entonces, una apuesta que la familia hace, ¿no? Porque además, mira, Cedric, tú tienes una característica muy peculiar que te hace un tipo así extraño. Resulta que Cedric es muy música. Sí, además. Es músico, le encanta la música, es un melómano. También me gustan los melones. Tú tocaste el órgano. Sí, todo sigo tocando. Incluso en la catedral, ¿no? El órgano monumental. Sí, así es. Sí, entonces, bueno, no es muy común compaginar aspectos, no es muy común ahora, porque existía. Todavía a principios del siglo XX lo más normal es que un científico dominara también a otra habilidad, por ejemplo, artística, ¿no? Eran pintores, eran músicos, eran escritores, poetas, etcétera. Pero esto se fue separando, de manera que ahora los científicos pues dominan mucho de su campo, que es bien chiquitito, y se han escapado de las otras actividades. En el caso tuyo, pues no es así, a ti la música siempre te ha fascinado. Yo soy así, la música es para mí algo después de la ciencia, o yo creo que al mismo nivel, O sea, de repente me dicen, oye, tú que te digas, mira, me dicen los físicos que soy un excelente músico, y los físicos y los músicos dicen, no, pues como que ha de ser buen científico, ¿no? Pero sería interesante que nos platicaras qué has hecho con esta parte de ti que es la música y la ciencia, porque también en eso entra divulgación. ¿Qué has hecho en los últimos años con esto? Mira, rápidamente para poner en contexto, cuando tenía 12 años, 12 años más o menos, me paré en el órgano de la catedral precisamente, y había un amigo, queridísimo amigo, de hecho mi primer maestro de física realmente, Lázaro Barajas, que le mando un saludo, que me dijo, mira, con la trigonometría se explica todo lo que estás viendo aquí de la música, de cómo se genera el sonido de este instrumento del órgano de la catedral. Yo, pues chavito, ¿no? De secundaria. Y pues me enseñaba que el seno y el coseno, y en mi vida lo había visto. Tal vez ya luego me llamó la atención. Claro. Eventualmente, últimamente, los últimos 5, 10 años aproximadamente, empezamos a trabajar precisamente en explicar cómo es que la música se produce y cómo se explica la música a través de la ciencia. Exacto. Y cómo se vinculan y después entró las neurociencias, que es otra área, ¿no? De la ciencia que explica las emociones que te produce, pero principalmente es cómo podemos explicar con física y con matemáticas algo que tenemos en todos los días, ¿no? Y hemos hecho aquí también precisamente ciencia. Exacto. Y ya en el tianguis, en saber más, en presentaciones incluso que ya se han pedido ex profeso, y creo que han tenido mucho éxito, bastante, ¿no? Porque buscamos también, y creo que es otra cosa que seguramente, no sé si estamos en tiempo, pero vale la pena explotar, porque tenemos esta onda de la ciencia del cuate en bata con las greñas todas. No, sí, claro. Y pedante, y no se acerquen aquí porque bueno, usted no lo ve, pero Cedric es de ese tipo. No es cierto. Pero sí es increíble de esto que hemos hablado en otras ocasiones, pero en esas ocasiones donde mezclas o juntas más bien, por ejemplo, ciencia, arte, cultura, ¿no? Que lo hemos dicho que es importante, quizás no separar tanto, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Sí, porque finalmente la música es un fenómeno físico y mecánico, también parte de la física, sí, pero también neurológico, nervioso, vamos, en todos esos sentidos. Y se puede entender y se puede crear música a partir de este entendimiento, que es algo que a ti te llama muchísimo la atención, ¿no? Y además que me gusta mucho la parte de, ustedes me conocen y creo que algunas personas, me gusta mucho la chacota y no satanizar el concepto de ciencia, o sea, si de por sí es complicado, o sea, pero esa es una parte que cuando uno es divulgador de la ciencia, Horacio lo ha comentado mucho siempre, ¿no? Yo al revés, yo soy muy solemne, ¿no? Bueno, ¿eso crees? Bueno, yo sufro mucho. Exactamente. No, pero yo sufro mucho en quitar esa solemnidad para realmente poder divulgar ciencia, ¿no? El conocimiento. A muchos es muy complicado. Es dificilísimo. Pero, por ejemplo, como tú dices, a lo mejor sí tú eres el extremo, pero chacoteando algo, pues se comunica ciencia, ¿no? Cedric es profesor en la Universidad de Albures 1 y Albures 2 y Albures Avanzado. Yo te iba a contestar algo, pero estamos al aire. Sí, no se puede. Pero ya Jerry ya se está imaginando. Quien diga que soy un alburero, bueno.
No, bueno, tienes mucho humor. Sí. Pero es importante, así, ¿no? Yo recuerdo que nos has contado algunas experiencias de tus inicios de divulgador, que les tocaba viajar en autobús, así de línea. No, ¿cuál línea? No, deja tú la línea, no eran de línea, eran de alguien que tenía un autobús. Un autobús, entonces, bueno, en ese sentido, pues si no tienes buen sentido del humor, pues no aguantas. No, bueno, es que si ibas con los biólogos que estaban hasta atrás, o sea, ya Jerry no me dejará mentir, ustedes de repente le estaban jalando las patas al chamuco por allá y ustedes no se preocupen, compañeros. Acá pero no eran los divulgadores, ¿eh? No, eran otros que se iban levantando en el camino, ahí después de las islas de la UNAM, cuando pasábamos por ahí. No, pero eran, 30 horas, y ahorita me dicen, no, porque ya no vas y no seas pedante. Le digo, no, es que ya no aguanto un viaje de 30 horas sentado, ¿no? O sea, y además creo que ya me lo merezco, ¿no? Pues ya no llego vivo. Pero en 30 horas de no comer. En estos trabajos que hacías de divulgación, ¿cuáles eran los temas más importantes en ese tiempo en lo que empezaste? Fíjate que los temas más importantes era la improvisación. Uh-huh. Me tocó ir con chicos de divulgación de aquí de la universidad, que ya son profesionales, doctores y toda la cosa, y era improvisar con botellitas de plástico, conceptos de física fundamental, de física básica, de mecánica clásica, con botellitas con agua, con trompos, con piedras incluso. Ahí vamos a hacer con un péndulo, con una piedra y un mecate y explicarlo. Lo más importante era precisamente comunicar desde lo más simple, cosas más profundas, y veíamos que no era necesario tener computadoras súper poderosas para explicar algo que ahora se vale, pero a gente que de repente a veces no tenía ni energía eléctrica, explicarle con piedritas, trompos, palitos, los conceptos más básicos de cómo funciona la mecánica del mundo, ¿no? Eso era lo que hacíamos. Mira, yo creo que no resta más que felicitarte. No, sí, yo creo que es un logro por esos años que te has dedicado a la divulgación. Obviamente te conocemos mucho por la voz en radio y por eso colaboras y has estado colaborando con Saber Más y en otros programas de ciencia. Pero finalmente dar a conocer que Cedric es un doctor en ciencias, en ¿cuál es su especialidad? Física aplicada. Física aplicada, que después hablaremos un poco más de eso. Sin embargo, pues en estos años se ha dedicado a la divulgación, ahora metiendo música, pero también mucho en lo que es la física, ¿no? Sí, creo que es un premio merecido, Cedric. Gracias. Y esperemos que sea pues el aliciente para continuar en este camino, ¿no? Que es un camino muy importante. No basta hacer ciencia, la comunidad, la gente de la sociedad debe de conocer lo que se hace, porque es conocerse a sí mismo y conocer el medio en el que vivimos. Entonces me parece importante. Bien, Cedric, hablando de este premio, pero a mí me gustaría preguntarte, en el área de la física, sabemos que estudiaste aquí en la Universidad Michoacana, tu licenciatura, tu maestría. ¿Podrías decirnos qué estudios realizaste a nivel de maestría y qué te llevó a hacer el doctorado? Pues creo que en las primeras vicisitudes de la vida, muchos dirían, la verdad es que yo creo que primero, ¿qué me llevó a seguir estudiando y por qué quiero seguir estudiando? No sé si primero dijiste que eras ecónomo. Y primero, economista, no le digas ecónomos a los que estudian economía porque se vuelven locos. Primero quería entender cómo funcionaba. Creo que está interesante entender cómo funcionaba el mecanismo del dinero, de los poderes en el mundo. Pero exactamente, cuando me di cuenta, eso es inútil. O sea, no digo que sea inútil estudiarlo. Para mí, desde mi perspectiva, como tengo mi cabeza, o sea, yo creo que sí para ti. Para mí, exacto, es inútil. Sí, soy inútil, más bien. Soy inútil tratando de entenderlo. Entonces me di cuenta que eso era multifactorial, que la sociedad cambia, que son muy difíciles de entender y que las leyes que lo rigen pues están muy... Por eso hay premios Nobel de Economía. Exacto. Entonces dije, pues mejor voy a hacer una cosa más sencilla. Me voy a hacer ciencias. Sí, bastante sencilla, ¿no? A final de cuentas resulta que es más sencillo hacer ciencias, digo, desde el punto de vista, que tratar directamente con asuntos sociales. Porque allá además... la variable humana es muy compleja. Bien, y ustedes que trabajan con cosas vivas, además, no nada más seres no humanos, sino seres vivos, está súper difícil. Yo la verdad es que les tiro mucho a los biólogos, digo que es, pero trabajar con cosas vivas puro ardor, ¿no? Pues es que no los dejaron entrar a físico-matemáticas y siento feo. No es cierto, es mucho respeto. En cambio nosotros, pues partículas subatómicas y que pues rómpelo a ver qué sale. Literalmente es eso, ¿no?
trabajar con entes vivos, con sistemas dinámicos, con caos, que es básicamente lo que hace la economía hoy en día. Creo que la economía seria, fuerte, teórica, así, igual que la biología, para mí es algo con mucho respeto y ciertamente pues tendrá cada quien su habilidad. Y a mí por eso me llamó la atención luego la física, porque veo que desde mi perspectiva muy personal es muy musical. Todo tiene un tiempo, todo tiene un ritmo, todo tiene una definición. Si no te gusta, la redefines y vuelves a trabajar. O sea, como los Legos, ¿no? Puede construir cosas bien bonitas o cosas bien feas, pero al final de cuentas es resultado de tu propio producto, ¿no? Pero en la carrera de Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana da las dos formaciones, la formación de física y la formación de matemáticas, que aunque son perfectamente complementarias, pueden ser independientes. Yo conozco licenciados en matemáticas y licenciados en física. A ti desde la licenciatura te empezaste a interesar más por estas cosas de las partículas, del universo, de los rayos cósmicos y esas cosas esotéricas que hacen ustedes. Y te fuiste alejando en el sentido directo de las matemáticas. Digo, vas a seguir aplicando matemáticas. Claro, por supuesto. Hasta en la sopa, por supuesto. Pero es curioso, Horacio, les comentaba, no sé si a ti hace mucho tiempo, sobre mi origen. Yo lo que quería hacer era lógica formal. Yo quería hacer lógica pura, ¿no? Luego alguien me dijo, no, sabes que mira, pues es que eso no deja. Estamos ante un investigador que quería hacer cualquier cosa menos lo que... No, eso es lo que les digo. Es que ya van dos preguntas que quiero que nos hable de lo de partículas, pero no. Es que es interesante el camino de cómo llegas. Entonces, eventualmente, pues mira, es que es interesante, es muy bonito, pero esto va por acá y el proceso de formación en la escuela, al menos en mi caso, es de que te van guiando, ¿no? Dices, mira, este chavo trae mucha emoción, pero realmente no sabe ni qué diablos es lo que está pidiendo. Y ciertamente sí sabía medianamente. Eventualmente empiezas a conocer ya los chistes de integrales de primer semestre, ya como que los empiezas a dejar y eso de, no, pues ahorita dirían, me parezco al del Big Bang Theory, antes no existía eso, no había ni telecable, yo creo. Pero tú eres un pre-nerd. Un pre-nerd, ándale. Eso está bueno. Entonces, eventualmente vas viendo, esta materia está interesante. No, pues lo mío como que las matemáticas, pues sí me cuestan, porque me cuestan muchísimo. O sea, la matemática y mis profesores no dejarán mentir, ¿verdad? Si les preguntan, aunque tuve buenas calificaciones, hasta ahí, buenas. No sobresalientes ni mucho menos, lo digo sin empacho. Me costó mucho trabajo las matemáticas. El curso de análisis matemático 2 todavía lo recuerdo, pero bueno, empiezo a temblar. El caso me costaba mucho trabajo y eventualmente pues vas viendo dónde caes. La parte experimental a mí siempre me ha gustado mucho, los alambritos, la computadora, la electricidad y por qué se mueve y el chorrito del agua, etcétera, etcétera. Entonces empecé a ver que era muy interesante entender el mundo subatómico desde mi perspectiva. Y poco a poco caí en hacer una tesis, la de licenciatura, del análisis de chubascos atmosféricos inducidos por neutrinos, que luego les platico, bien interesante desde el punto de vista teórico, pero lo veía yo desde el punto de vista experimental. Entonces dije, pues ahora me falta, entiendo parte de lo de la tesis de licenciatura, pero me falta más emoción, porque no entiendo gran parte de lo que hay aquí, y me decía, no te preocupes, no necesitas entenderlo a este nivel, al siguiente, es como el siguiente nivel del juego. Y entonces la maestría en ingeniería física, vamos a diseñar, vamos a entender, vamos a procesar el análisis estadístico, porque las bases te las dan. Y dije, híjole, me falta todavía, o sea, necesito saber ahora más. Y pues el doctorado en física aplicada relacionada con, sigue siendo rayos cósmicos, chubascos atmosféricos, pero ahora para detectar partículas, fotones de alta energía de destellos de rayos gamma, explosiones de supernovas y todo esto en el cosmos. De astronomía sé muy poco, ahora diría, no habrá otro doctorado para lo que me falta saber. Entonces, a final de cuentas, me fue llevando poco a poquito esta curiosidad y este empujón que le dan a uno como estudiante, y creo yo que fuera de mi personalidad, la personalidad científica, creo que soy muy humilde en el sentido que yo me dejo guiar por mis maestros. Dígame, ¿usted qué estudio? No, es que esto es lo bueno, yo voy a tornar. No, o sea, ¿qué es lo que necesito? ¿Dónde me ven talento? Y hacia allá me voy. Porque eventualmente voy a convertirme, si no en competencia, sí en alguien que va a tener que brindar apoyo a igualmente, crear, ¿no? al mismo nivel. Claro. Acá para el auditorio, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Digo, en términos muy, muy simples. La palabra átomo es indivisible, es decir, que no se puede fragmentar, pero la ciencia rápidamente demostró que esta barrera de lo indivisible en realidad
podía todavía romperse más. Y cada rato, no sé, cada semana, yo creo que estamos rompiendo cosas. Una partícula más chiquita. Otra partícula, ¿no? Más chiquita. ¿Sí? Estamos hablando ya ahí incluso de niveles en que no existe un instrumento para ver la partícula. Y entonces hay que detectarlas de manera indirecta a su paso. Paso que puede durar milisegundos, nanosegundos, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces estamos en un nivel de abstracción bastante complejo. Y yo creo que ahí sí se necesita cierto tipo de personalidad para trabajar a esos niveles. Más que nada en equipo, Horacio, Rafa, amigos. O sea, si no trabajas eso del científico de laboratorio encerrado, como decíamos, ya no produce. Ya no sirve realmente, o sea, son muy poquitos, ¿no? Y son gente en un nicho muy en estos niveles de avance tecnológico, o sea, son colaboraciones de cientos de personas para poder algo mínimo. Yo trabajo con ADN, con genes. Y pues uno no ve el ADN. Es decir, si la gente se imagina que uno saca una doble hélice de la célula y la está viendo, a veces van estudiantes de bachillerato ahí al laboratorio. No, profe, es una solitaria. Y quieren ver el ADN, pero ellos se imaginan pues la cadenita, la hélice. Esa doble hélice elegantísima, preciosa, y les dice uno, miren, aquí se ve el ADN en un gel y se ve una mancha anaranjada. Y dicen, ¿y eso qué es, no? Entonces, uno trabaja en ese nivel de algo muy intangible. Claro. Pero pues ustedes todavía se fueron miles de veces o millones de veces más atrás. Exacto. Así es. Y lo más interesante, y creo yo, de la formación, de mi caso particular, es, y seguramente a lo mejor coinciden, es independientemente del producto, la formación que uno vaya adquiriendo y vaya compartiendo, es el hacerse preguntas de lo que sea, o sea, de los libros, de cine, de plantas, de cosas que son ajenas a veces. Es que regresar yo, o sea, te estaba provocando para ver la parte de la conexión con la divulgación, precisamente. Yo siempre, a ver, ¿tú qué opinas? He asumido que la divulgación, más que enseñarle cosas a la gente, debe de provocarle a que se hagan preguntas. Es totalmente. O sea, ¿dónde vivo? ¿Por qué estoy ahí? ¿Ese lagarto por qué es de tales colores? ¿Ese árbol por qué? Porque es así, no de otra forma. Porque ese fruto sí lo puedo comer y aquel fruto no lo puedo comer. Rafa trabaja también con cosas intangibles, ¿no? Con moléculas muy pequeñas que tienen efectos. Que tienen un efecto y que hay que probarlo de alguna manera. Que hay que probar, entonces. Pero eso parte de las preguntas. Exacto. Ustedes, los tres hemos participado en TEDx, que es un programa que la universidad tiene para elaborar discursos y en este caso en torno a temas científicos. Y los tres hemos visto que a veces nos cuesta un montón de trabajo con la gente común, vamos a hablar de estos aspectos así intangibles. Exacto. Y entonces lo que buscamos es como provocarlos, ¿no? Sí. Que la gente diga, oye, es cierto, yo también me he preguntado eso. Lo que siempre me quise preguntar y nunca me atreví. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí está el científico. Pero acabas de mencionar algo, perdón, que me acabo de dar cuenta. Bueno, más bien como que ya salió, ya no puedo ocultarlo más, voy a salir del closet. Esto de la divulgación más bien es bien egoísta. Porque creo que estoy dando cuenta que estoy utilizando yo al público para mis propios fines. Ya lo sí, de hecho lo hemos oído de otros divulgadores, precisamente hasta ahorita como que es la iluminación así la. En realidad el que quiere aprender soy yo. Exacto. Así. Sí, decía un gran divulgador en una reunión que tuvimos hace poco, en donde decía, finalmente quien adquiere el conocimiento cuando está divulgando soy yo. Sí. Y esas ganas y ese cariño por lo que estoy hablando también es mío, dice. Sí. Y incluso él decía, o sea, eso lo hago realmente porque yo quiero y para mí. Y es una epifanía. Pero si eso le sirve a los demás, qué bueno. Exacto, o sea, donde voy. Porque ahorita me estaba precisamente con lo que decía Horacio, las preguntas, le he platicado a la gente que le digo, mira, tenemos la prueba como divulgadores de los 5 porqués. Cuando un niñito que empieza a descubrir el mundo te pregunta algo y sigue, pero ¿y por qué? Como la gallina dijo Eureka, ¿y por qué? Dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si llegas a los 5 porqués y todavía sostienes esa conversación, después del 5º porqué ya la hiciste. Cuando te quedas en el 3er porqué y dices, ya me quedé ahí, es que te falta, ¿no? Entonces, es como una prueba, ¿no? Entonces, a ver, venga, échame las preguntas y vamos a trabajar el porqué. Yo lo digo en términos bien bonitos. Bueno, me gusta. No saber no es malo.
Exacto. Es decir, porque nosotros podemos aprender. El problema consiste en no saber que no sabemos. Exacto. Es decir, no tener incertidumbre de conocimiento. Uh-huh. Yo no sé cómo funciona una aspirina, pero si estoy consciente de que no lo sé y tengo el deseo de conocerlo, puedo estudiar. No importa que no haya ido a una universidad. Cualquier persona que sepa leer y escribir lo puede aprender, incluso sin necesidad de leer, a través de la experiencia empírica, como sucede con muchísimos campesinos, muchísimos pueblos indígenas que son expertos en su medio, sin tener que asumir procesos científicos sofisticados, pero sí tienen la curiosidad, sí experimentan, sí siguen, sí van viendo qué pasa si mezclo esas dos plantas. Así se desarrolló todo lo que comemos, por ejemplo, en la actualidad. Los alimentos se fueron desarrollando en una época a través de la curiosidad de ver qué sucedía. Claro. Y sigue siendo igual. Entonces los divulgadores, pues somos realmente inductores de preguntas. Exacto. O deberíamos ser inductores. Sí, porque yo creo que aprovechando que está Cedric, que es físico, desde la licenciatura hasta el doctorado. Físico físico. De física, ¿no? Es un en físico donde muy malhechón, pero es físico. Que también lo hemos comentado, ¿no? Como científico queremos como que siempre definir, decir esto es así, voy a dar una conferencia y realmente vamos con eso, ¿no? Depende mucho del público, pero si es para divulgación es como al revés. Claro. O sea, qué mejor, ¿cómo lo voy a decir? Para que ellos investiguen y tengan la curiosidad. Que se lleven la espinita. Exactamente, de cómo sucede lo que yo hago, ¿no? Sí. O sea, a mí eso me gusta mucho, por ejemplo, del programa de música y ciencia. Sí, eso es interesante. Es decir, que a través de interpretar un instrumento uno dice, oye, carajo, pues a lo mejor yo puedo hacer música con esta taza y le pongo una liguita y sucede como que es una caja de resonancia. Y por cierto, vi un músico de PVC. Entonces, ese tipo de PVC bien chido. Yo vi uno, fíjate, en Madrid, que la verdad era fenomenal. El cuate, la cantidad de sonidos que hacía con tubitos de PVC, impresionante. Y todo el público en la calle estábamos impresionados. No, ya llega el físico. Bueno, les voy a explicar por qué suena así, no de otra forma. Dice, pues empezó primero con sus tubos, vámonos. Bueno, yo tenía unos amigos que tocaban música folclórica sudamericana cuando yo estaba estudiando biología. Y entonces ellos encargaban sus flautas en Sudamérica, alguien que andaba por allá, pero pues como casi uno andaba siempre de perro bailarín, pues ellos las hacían de PVC. Incluso las zampoñas y los icus estos bolivianos. Todo el océano todo raspado, pero bueno. Entonces, bueno, con eso las construían. El efecto pues era el mismo, ¿no? Entonces, bueno, digo, Cedric, es bueno siempre tener físicos a mano. Físico de bolsillo, a ver, aquí está. Sí, su físico de bolsillo. Como MacGyver. Para plantearnos estas preguntas que van más allá, ¿no? Sí, y esa es la parte que me gusta luego. Yo tengo, eso sí, creo que he aprendido también a lo largo del tiempo, porque creo que esto, ciertamente la trayectoria, la divulgación, creo que te dan una madurez. Yo en lo personal pensaba, no, esos cuates que creen en aparecidos, no, esos cuates que creen en... A ver, espérate, vamos a separar las cosas de la creencia de la ciencia. Vamos a aprender, creo que la parte de la tolerancia a las creencias de las personas. Yo lo que tengo seguridad es que hay cosas que no tienen explicación, pero no significa que no las vayan a tener. Sí, por supuesto. La historia nos lo ha ayudado. Esta es la posición de Carl Sagan, libro fenomenal de la ciencia y sus demonios. Es una visión, a mí me parece, muy honesta de la ciencia, de decir, bueno, efectivamente hay cosas que no podemos explicar en este momento, pero algún día las podremos explicar. Pero, y eso nos ayuda a respetar también que alguien cree en algo, pues qué bueno que crea, le funciona, pero desde la postura científica hay otra perspectiva. Y fíjate que ahí se me antoja una de las preguntas. Hablaste de trabajo en equipo, que nos dieras en breve no, vamos a seguir. De que tú eres autor de un artículo, de un trabajo que se hace en equipo, y que acabas de tocar un tema, ¿por qué partícula de Dios? Bueno, creo que es un nombre que le dieron y que a final de cuentas resultó ser broma, ¿no? Una broma precisamente, ¿no? La partícula de Dios, lo que le llaman al bosón de Higgs, que es lo que le da masa a las demás partículas, ¿no? De hecho, el mismo Higgs, cuando le preguntaron que si podía explicar de la manera simple, pues ni él mismo pudo, ¿no? No nada más, bueno, es toda una teoría de rompimiento espontáneo de la simetría de un bosón de Goldstone, no sé qué tal. La verdad es que yo
no soy experto en ese tema. Después de eso lo divorciaron. Desde mi perspectiva es muy complicado. ¿Y tu colaboración en ese grupo de trabajo? En este grupo no fue, porque esto es el grupo del CERN, los que hacen la detección del bosón, ¿no? El acelerador, el gran colisionador de hadrones. Pero conozco gente que trabaja, y de hecho ahí en la UAP y aquí mismo en Morelia, en la Universidad de Michoacán, hay gente que trabaja en la colaboración en muchos detectores, son un montón, el CMS, Atlas, etcétera, etcétera, el ALHC. Es un trabajo que van desde la persona que se encarga de mantener en orden el experimento hasta los físicos teóricos que pues no entenderían cómo atornillar algo, y está el ingeniero que se encarga exclusivamente de mantener controlada las condiciones de presión, temperatura, los estudiantes que están aportando cálculos, o sea, son no recuerdo cuántos miles de personas trabajan en esto, y cientos de miles de millones. Si uno ve el artículo y tiene como 10,000 autores. Es increíble, ¿no? Y de tal experimento y de tal parte y de tal lección, donde en el experimento donde yo trabajo actualmente, que es el de Hocken, Sierra Negra en Puebla, somos del orden de 100 y tantos autores. Sin embargo, no significa que el tamaño reducido tenga una implicación de menor envergadura, porque la coordinación, o sea, tienes que hablarte con un cuate que no tolera a la gente, ¿no? De entrada, un ingeniero buenísimo, pero que no puedes estar cerca de él porque te grita, o sea, y es buenísimo y no le puedes decir nada. O la persona que no entiende las instrucciones porque es hindú y apenas está hablando inglés, ¿no? Pero es buenísimo en su área, y todos son buenísimos. El asunto es poder llegar desde un contexto social, que es bien importante además, no nada más científico, porque a final de cuentas el resultado se publica ya, pero poder integrar en un grupo multidisciplinario, multicultural, lingüístico, o sea, romper barreras religiosas, credo, sociales, políticas, científicas. Para responder una pregunta. Para responder una pregunta, y siquiera, más bien, incluso hasta formularla, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es el reto. Y eso es lo que yo creo que la parte del científico moderno, el de hoy en día, incluso el divulgador, es el que debe de tener. Tiene que tener una capacidad empática, una tolerancia a la frustración muy grande y una fortaleza de estar pica hasta que salga. Y luego lo que sale ni funciona. Pero ya salió, ya sabes que por ahí los otros 100 personas que vienen no lo van a Yo voy seguir, a hacer un llamado a su tolerancia a la frustración, pues porque ya se nos acabó el tiempo, digo, y tenemos que seguir platicando, y está muy sabrosa la plática, pero bueno, nos despedimos de esta charla. De nueva cuenta, felicidades. Muchas por gracias. El Premio Estatal de Ciencia en la categoría de divulgación a Cedric León de León Acuña, compañero de Saber Más, y hace unos pocos meses todavía compañero aquí de la coordinación de la investigación Nicolaita somos científica. Y en la divulgación ahora andamos. Está por allá en cómputo, ya platicaremos cómo pierde el tiempo allá, pero bueno. Sí. Y bueno, los esperamos en próximas entrevistas de Saber Más, que esto lo pueden ustedes ver de manera digital en la plataforma, en la página www.sabermas.umich.mx, y en video obviamente en el canal de YouTube de nuestra revista. Muy bien, bueno, pues gracias Gerardo, y gracias al Sistema Michoacano y a Radio Nicolaita. Hasta luego. Paz. Hasta luego, Cedric. Hasta luego, gracias.